Bienvenido a las noticias más importantes de Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se resiste a los llamados a emitir una orden nacional de quedarse en casa para detener la propagación de lo que está afectando al país, a pesar de las proyecciones de su administración de que es probable de que la enfermedad cause la pérdida de centenares de miles de vidas estadounidenses. Sin embargo, uno por uno, los estados están presionando cada vez más sus propias órdenes de cierre. Trump dijo a principios de esta semana que él y los miembros de su administración habían discutido la emisión de una orden de quedarse en casa, pero que era bastante poco probable por ahora. La Casa Blanca luego lanzó nuevas proyecciones aleccionadoras de que entre 100.000 y 240.000 estadounidenses probablemente sucumbirían ante esta situación, incluso si se mantuvieran las pautas actuales de distanciamiento social. Hablando en una conferencia de prensa diaria el miércoles, Trump emitió una promesa desafiante de que después de que el país salga de todo esto, vamos a construirlo rápidamente. Juntos vamos a ganar esta guerra y cuanto antes lo hagamos, antes podremos comenzar a reconstruir y estamos listos para rebotar y volver a la vida normal, dijo. Pasamos de la mejor economía de la historia del mundo, la mejor economía que ha visto este país, las mejores cifras de empleo que hemos tenido, casi 160 millones de personas trabajando, hasta el punto en que los profesionales vinieron a mí y dicen, Señor, tendrá que cerrar el país. Y dije, ¿qué significa eso? Dijeron, Señor, tendrá que cerrarlo. Lo vamos a construir, pero creo que lo haremos rápido. Creo que vamos a tener un tremendo rebote. Hay una gran energía y una gran demanda acumulada. El cirujano general Jeremy Adams dijo el miércoles que el sistema federalista de la nación dejó gran parte de la autoridad sobre cómo responder adecuadamente a las catástrofes a los gobernadores estatales y funcionarios locales. Confiamos en que los gobernadores y los alcaldes entiendan a su gente y entiendan si sienten o no que pueden confiar en la gente de sus estados para tomar las decisiones correctas, dijo en ABC Good Morning America. Solo el miércoles, 3 estados más, Florida, Nevada y Pensilvania, agregaron o ampliaron su orden de quedarse en casa. Pero la invocación del federalismo en medio de una crisis que amenaza a un organismo nacional a la par con algunas de las guerras estadounidenses más letales sugiere que Trump y sus asesores son conscientes de las ramificaciones políticas de su respuesta. Los gobernadores republicanos en estados como Florida, Texas y Nebraska han cuestionado la necesidad de aplicar reglas estrictas de distanciamiento social a las áreas rurales y regionales, que hasta ahora no han reportado mucha evidencia de esto que está afectando al mundo. La falta de una respuesta unificada de 50 estados también choca con la evidencia emergente de que las infecciones por esta situación se están propagando por personas que no tienen síntomas claros, lo que complica los esfuerzos para obtener el control de esta situación. Un estudio realizado por investigadores en Singapur y publicado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos es el último en estimar que alrededor del 10% de las nuevas infecciones pueden propagarse personas infectadas con el virus pero que no se experimentan síntomas. Incluso mientras difiere a los gobernadores, la administración Trump ha emitido directrices que han instado a los estadounidenses a trabajar desde casa si es posible, cancelar la instrucción en el sitio en las escuelas y en evitar grandes reuniones. La resistencia a una respuesta más sólida se produce incluso cuando el vicepresidente Mike Pence dijo que los modelos de la Casa Blanca para el número de personas afectadas muestran al país en una trayectoria similar a la de Italia. Creemos que Italia puede ser el área más comparable a los Estados Unidos en este momento, dijo Pence a CNN. Italia, que ya ha registrado más de 13.000 bajas, ha emitido una cuarentena a nivel nacional, cerrando casi toda la producción industrial y oficinas y prohibiendo en gran medida a los residentes que abandonen sus hogares. La mejor proyección de la Casa Blanca para la pérdida de vidas supone órdenes de quedarse en casa en todo el estado, según un alto funcionario de la administración familiarizado con el pensamiento de Trump. Trump, dijo el funcionario, creía en el federalismo y dependía de los gobernadores individuales establecer restricciones para sus estados. El funcionario habló bajo condición de anonimato para discutir
Discusiones internas. Más de 272 millones de personas viven en los 38 estados donde los gobernadores han declarado órdenes de refugio en el lugar o han recomendado a los residentes que se queden en sus casas. En otros estados, Iowa, Nebraska y Georgia, entre otros, los gobernadores se han resistido a las decisiones a nivel estatal, pero algunas localidades han declarado que los residentes deben quedarse en casa. Ese tipo de órdenes locales cubren Atlanta, San Luis y Oklahoma, junto con docenas de otros condados y ciudades, según una encuesta publicada el miércoles por The Associated Press. Para la investigación de asuntos públicos, el 78% de los adultos estadounidenses, incluido el 84% de los demócratas y el 76% de los republicanos, están a favor de exigir a los estadounidenses que se queden en sus hogares, a excepción de los mandatos esenciales. Los estadounidenses en estados que ya tenían órdenes de quedarse en casa cuando comenzó la encuesta son más propensos que aquellos que en estados que no aprobaron la respuesta de su estado, 63% a 51%. Aún así, Trump, que ha realizado largas sesiones informativas casi diarias sobre la respuesta de su administración al brote de todo esto en las últimas 3 semanas, se ha mostrado reacio hasta ahora a usar su púlpito de intimidación para instar a los gobernadores a emitir órdenes que ayuden a crear efectivamente una cuarentena nacional. Pero hay indicios de que los funcionarios de la administración de Trump están presionando detrás de escena para que los gobernadores remanentes emitan cuarentenas en todo el estado. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se había resistido a emitir una orden en todo el estado, pero revocó el curso y emitió el miércoles mientras aumentaba la presión federal y local para que abandonara el enfoque de condado por condado que había implementado. DeSantis, un republicano, dijo a los periodistas que decidió emitir la orden después de consultar con los asesores de Trump y la Casa Blanca. La representante Donna Shalala, demócrata de Florida, dijo el miércoles que Trump debería presionar a los gobernadores para que adopten un enfoque unificado para ayudar a detener la propagación de esta enfermedad, y calificó su respuesta hasta ahora como fragmentada, débil y desigual. No ha hecho una petición nacional para decir que estamos todos juntos en esto. Ni siquiera ha hablado con los gobernadores acerca de que todos hagan lo mismo, dijo Shalala, secretaria de Salud y Servicios Humanos durante la presidencia de Bill Clinton, dijo en una entrevista. La autoridad para ordenar cuarentenas dentro de los estados recae casi por completo en los estados bajo las disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos. El poder de cesión no se delega explícitamente en el gobierno federal a los estados. Los tribunales han dictaminado constantemente durante años. Si bien el propio gobierno federal no puede ordenar cuarentenas a nivel nacional o imponer cuarentenas a los estados, los tribunales dicen que tiene un claro poder en virtud de las cláusulas constitucionales que regulan el comercio para poner en cuarentena a los viajeros internacionales o aquellos que viajan de un estado a otro que podrían ser portadores de enfermedades mortales. Unos pocos estudiosos legales han argumentado que la cláusula de comercio de la Constitución puede otorgarle a Trump poderes para imponer un bloqueo estatal o nacional múltiple con o sin la aprobación de los estados, aunque cualquier movimiento de ese tipo, bajo esa interpretación minoritaria, seguramente será cuestionado de inmediato como inconstitucional. Pence dijo a los líderes de CNN y a los residentes de los estados que no se habían visto afectados, ya que estaban tomando medidas para frenar la propagación de todo esto. En Nebraska, el gobernador republicano Pete Ricketts dice que basa sus decisiones en el asesoramiento que recibe de expertos en salud pública del Centro Médico de la Universidad de Nebraska, que se ha ocupado ampliamente de los brotes y ha servido como un espacio de cuarentena para los pacientes con ébola. En Iowa, el gobernador republicano Kim Reynolds se ha resistido a una orden obligatoria de refugio en el lugar, diciendo que los datos que mira aún no lo han justificado en su estado. La gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, otra republicana, dijo que su orientación voluntaria había ayudado a disminuir la tasa de infección. El llamado a aplicar un enfoque único para todos es la mentalidad de rebaño, no el liderazgo, dijo. Ricketts, un partidario vocal de Trump, ha dicho repetidamente que no importa una orden de quedarse en casa en Nebraska.
pero ha ordenado a los restaurantes que cierren sus comedores y que no permitan que entren más de 10 personas a la vez, según su ubicación en el estado. En Texas, el gobernador republicano Greg Abbott ordenó que las escuelas permanezcan cerradas hasta al menos mayo e impuso restricciones que los médicos e incluso sus críticos dicen que equivalen a una orden de permanencia en el hogar para el estado. Aún así, Abbott se negó a llamarlo así. Esta no es una estrategia de quedarse en casa. Una estrategia de quedarse en casa significaría que tienes que quedarte en casa, dijo Abbott. Este es un estándar basado en servicios esenciales y actividades esenciales.